Yo recuerdo que había veces que el viernes salía de la escuela, entraba a trabajar y ya no veía yo mi casa hasta el domingo en la noche. Si tú esperas que yo quite a uno de mis compañeros para darte la oportunidad a ti, no. Tienes que empezar a hacer. Las condiciones de vida, las condiciones que te va dando el tiempo o las necesidades hacen que tú tengas esa ambición de poder cambiar mentes, ¿no? Cambiar personas. Mucho en mi crecimiento, ella era la que estaba responsable de mí, de que hiciera las cosas. Entramos a ese proyecto donde teníamos que andar buscando contratos colectivos de trabajo. El quinto episodio, compañeras y compañeros de este gran podcast Liderazgo con Historia. Gracias por estar aquí, por sus likes, sus comentarios tan positivos. La verdad es un gusto para nosotros ver que les están gustando, que les llama la atención y que están conociendo más allá de sus secretarios generales en cada uno de los estados. Hoy tengo un gran invitado, amigo, él es Iván González Buendía, secretario general de Puebla. Iván, un gustazo que estés aquí con nosotros. Muchas gracias, Jay, por la invitación. Al contrario, un placer, y vamos a conocer más a fondo de su historia de vida, de su historia de liderazgo. Iván, a mí me gustaría mucho que nos dijeras en dónde naciste. ¿Eres de Puebla o no eres de Puebla? No soy poblano, nací en la Ciudad de México, en Iztapalapa, y ahí fue donde nací. Prácticamente esa es la casa donde nací, casa de mi mamá. Donde te criaron. Exactamente. ¿A qué se dedicaban tus padres, Iván? Mi papá y mi mamá eran militares, eran militares, entonces pues sí tenía yo como que esa parte donde me enseñaron un poquito, eran estrictos en ese sentido, ¿no? Oye, ¿qué diferencia crees que haya de un papá militar a lo mejor a alguna licenciada, secretaria? ¿Cuál crees que sea la característica que digas, esto yo creo sí sobresale de los demás? Mira, pues con mi papá no crecí, o sea, en específico con él no viví mi infancia. Uh-huh. Sí lo veía, sí lo saludaba. Mi mamá sí era un poquito más estricta, de hecho a mí desde muy niño me enseñó a hacer labores de la casa, okay, a lavar, a plancharme mi ropa. Cuando podríamos decir que no era tan común. No, yo te puedo decir que a los 7, 8 años pues ya hacía labores de la casa, pero era más en específico de mamá, como que trataba de inculcarme esa parte que decía, es una responsabilidad, ¿no? Independientemente de que seas hombre, eso no te hace exento a no colaborar, a contribuir, es tu obligación, ¿no? Claro. ¿Tenías hermanos, Iván, tienes? Tengo un hermano, pero pues prácticamente pues hay mucha diferencia de edades. Yo tenía 11 años cuando él nació. Okay. Entonces, pues más que mi hermano lo veo como pues sí, mi hermano, pero lo crecí protegiéndolo, cuidándolo como si fuera mi hijo. Tu hijo. ¿No? Exactamente. ¿Cómo es tu relación? ¿Cómo era tu relación con él? Con esta responsabilidad tal vez que tú de niño ya sentías. Pues al principio me costó trabajo porque pues yo a la edad quería jugar con él como si ya tuviera mi edad, y entonces a veces entraba yo en un conflicto porque le hacía maldades o hacía cosas que pues para su edad estaba pues a veces lo molestaba tanto que me regañaban en la casa, ¿no? Mis abuelitos que estaban en ese entonces, papás de mi mamá, me regañaban porque pues le hacía yo maldades. Entonces esa diferencia pues sí complicó un poquito la relación al principio, pero pues poco a poco fui entendiendo que pues había diferencia de edades y que no podía tratarme igual o tratarlo igual por las edades, ¿no? Me imagino que al que tu mamá, tu papá trabajaran, pues también parte de esa educación se sumó a la de tus abuelos, me comentas. Sí. ¿O quién los veía? Pues nos dejaban encargado con una tía. Yo le apodaba a mi tía, le decía que era la tía Amarguras, porque era, pues era estricta conmigo, ¿no? O sea, era de las tías que pues regañaba, pegaba y todo. Pero pues la quiero mucho a mi tía, creo que ella me formó. Saludo a la tía Amarguras. Sí, mi tía Carmen. Me ayudó mucho en mi crecimiento. Ella era la que estaba responsable de mí, de que hiciera las cosas. Y otra de mis tías, que se llama Mari, era la que pues me llevaba a la escuela, me hacía de comer.
O sea, ella era como que la tía más consentidora, ¿no? Okay. Había esas dos partes. Tenías el equilibrio en casa. Es correcto. Después, Iván, vas creciendo, pasa tu etapa de la infancia. ¿Recuerdas cuál fue tu trabajo, primer trabajo que se le podría llamar de manera informal o formal? Sí, yo tenía 13 años cuando empecé mi primer trabajito. Frente de mi casa había un restaurantito de comida mexicana y le ayudaba yo al chico que vendía. Los fines de semana le ayudaba pues como mesero o hacer los mandados. Okay. Y pues como tal no me pagaba un salario, pero pues de las propinitas que me daban, pues eso es lo que me ayudaba, ¿no? Y prácticamente lo hacía con la intención de, a veces pues mi mamá no me podía comprar lo que a mí me gustaba, los tenis o la ropa que a mí me gustaba, y lo hacía para poder completar un poquito esa parte de comprarme las cosas a mi gusto. Pero fue por iniciativa propia. Ajá, así es. Tú lo quisiste, no es que tu mamá te dijo, ve y trabaja. Sí, fue por iniciativa propia y nada más era los fines de semana ese trabajo, no me involucraba más allá, ¿no? Y posteriormente, cuando Iván va creciendo, terminas la secundaria, la preparatoria, ¿ya sabías más o menos a qué te querías dedicar? No, no sabía. De hecho, cuando salí de la secundaria, tenía yo 15 años y ahí fue donde llegué a formar parte de una brigada en un hotel, en el JW Marriott de Polanco. Empecé como mesero eventual. ¿Cómo llegas a la CROC? ¿Cómo es ese acercamiento? ¿Alguien te dice del trabajo? Porque es un antes y un después, me imagino, para tu vida en la actualidad. Sí. Pues mi mamá, después de salirse del ejército y por las complicaciones que había ahí, se sale de trabajar de ahí. Como ella estaba en el ejército, en donde fabrican la ropa, pues tenía muchos conocimientos pues como de diseño de ropa y todo ese tipo de cosas. Entonces entra a trabajar a este hotel, en la parte de ropería. Ella arreglaba, ajustaba la ropa de los trabajadores, pero también hacía trabajos de costura para los clientes, ¿no? Okay. Costura un poquito más, como le llaman, como sastrería. Entonces ella conoce al delegado que en ese entonces estaba ahí y le menciona, oye, mi hijo pues salió de la secundaria, ya entró a la prepa, pero pues ya tiene necesidades más en concreto de pues comprarse sus cosas, lo que a él le agrada. Y pues ahí fue donde ella me recomienda con este amigo, con este delegado, y llego ya al hotel, ¿no? Entonces me daban a veces un evento cada 15 días, pero con ese evento era yo muy feliz, ¿no? Iván, ¿de ahí sabías algo de qué era un sindicato, qué hacer un sindicato? ¿Ya tenías alguna referencia o no? No, todavía no. Yo recuerdo que en algún momento en la secundaria, en una tarea nos habían pedido hacer como un trabajo en una materia sobre el tema de los sindicatos. Y ahí era lo único que tenía en la mente, de noción. Y era de acuerdo a lo que decían los libros, pero más allá no lo tenía, ¿no? En concreto. Ok. Posteriormente, ¿sigues ahí? ¿Te empiezan a hablar para más eventos? ¿O qué pasa? Sí, seguí ahí, ya empezaba yo, ya era un evento a la semana, luego dos, luego los fines de semana ya había, a veces ya entraba yo el día sábado en la mañana, y que se empezaban a cargar los eventos porque ya eran temporadas como noviembre, diciembre, y en ese entonces había mucho trabajo. Yo recuerdo que había veces que el viernes salía de la escuela, entraba a trabajar y ya no veía yo mi casa hasta el domingo en la noche, ¿no? ¿Estabas trabajando? Ah, exactamente. ¿Cómo llevabas la par de la escuela con el trabajo en ese entonces? Sí, fue difícil porque te empieza a gustar el dinero y descuidabas un poquito la parte de la escuela por atender más las necesidades de ir a trabajar y tener dinero, ¿no? Entonces, sí me costó trabajo. De hecho, no terminé la escuela en donde en ese entonces estaba estudiando, sino posteriormente ya tuve que entrar a una escuela de paga, se puede decir, una particular, y ahí fue donde tuve que terminar la preparatoria porque pues en la primera parte no la pude concluir. Sí, de cierta forma ajustabas tus horarios, sí, pero tú pagabas tu propia escuela, me imagino,
con el propio ingreso que generabas. Es así, ya entonces en esa escuela pues ya solamente iba los sábados, tomaba las materias y presentaba los exámenes y es así como terminé la preparatoria. Pero no fue, sí cuesta trabajo eso, creo que fue parte fundamental en no poderla terminar en ese entonces, porque pues atendía más el ir a trabajar que estar atendiendo la escuela, ¿no? ¿Cómo va surgiendo, Iván, ese crecimiento ya dentro de manera formal en la CRUC? En ese entonces me acuerdo que nos llamaban seguido a un grupo de compañeros, que muchos ya no están dentro de la organización, algunos sí todavía. Pues en ese entonces andábamos pues cargando el equipo de audio, nos mandaban a entregar revistas, una revista que se llamaba Mancomunidad, me acuerdo. Todavía está en línea. No, entonces no era la de Mancomunidad, era la de Voz Magonista. Ok. Y nos mandaban a la Cámara de Diputados, a la Cámara de Senadores, a entregar esa revista. Entonces, pues así fue como que nos llamaban como a la brigada, al grupo que estábamos de brigada en ese hotel, para poder hacer la entrega de esta revista, ¿no? Y ahí fue como que pues nos encargaban o nos encomendaban cosas dentro de la organización, pero en concreto hacer algo de lo que hoy hacemos no lo hacíamos, ¿no? Era más como ayudar a resolver ese tipo de cosas. ¿Y cómo es ese salto? ¿Quién te habla? ¿Quién te dice? ¿Cómo empiezas a involucrarte realmente a lo mejor lo que hacía el delegado? Hubo una ocasión que el líder buscaba que llegaran más contratos dentro del sindicato de gastronómicos. Y ahí me acuerdo que hizo un plan él donde varios jóvenes en ese entonces, que todavía éramos jóvenes, entramos a ese proyecto donde teníamos que andar buscando contratos colectivos de trabajo que no fueran hoteles o cadenas, porque esos pues por ende a veces ya lo daban en ese entonces directamente a un sindicato, ¿no? Pero lo que él quería es que fuéramos a las cafeterías, cosas así que no fueran corporativas, a buscar contratos. Y ahí fue donde entramos a ese proyecto. No recuerdo bien cuántos jóvenes éramos los que empezamos el proyecto, pero sí éramos varios, más de 20, 30, los que empezamos, pero ahí solamente sobresalimos 4 compañeros, ¿no? Y dentro de esos 4 compañeros estaba yo, porque salimos a buscar contratos colectivos para traerlos a la organización. ¿Te acuerdas cuántos contratos obtuviste en ese entonces, más o menos? Pues yo recuerdo que solamente era muy difícil, sí. Solamente pude traer un contrato de un hotelito que está en el centro, ahí por la calle de Humboldt. La señora Marta, que era la dueña de este hotel, pues casi prácticamente me hizo estar ahí un mes todos los días en la mañana te atiendo, mañana te atiendo, hasta que pues pude lograr convencerla de que me ayudara a firmar un contrato colectivo. Bueno, pero fuiste insistente, hubo persistencia. Así es. ¿Alguien te enseña, Iván, en ese momento? Porque ahorita ya hay muchas capacitaciones, escuela de cuadros sindicales, liderazgo, etcétera, aquí en la CROC, pero en ese momento hay alguien que te oriente y que te diga así se hace, te doy este tip, hoy sobre la marcha. Pues creo que no es que nos orientaran, o sea, prácticamente era así como que nos decían, en ese entonces este amigo que era el delegado o secretario de la sección que atendía, pues sí como que era muy enfático de que yo no sé qué vamos a hacer, pero lo tenemos que hacer, ¿no? Y creo que eso fue lo que pues nos ayudaba a estar a ponerte activos, las pilas, ¿no? O sale, ¿no? Esa era la forma, pero así en concreto no. Eran muy celosos los secretarios de poderte comunicar o decir, esto se hace así o eso se resuelve así. Tú lo vas aprendiendo. Lo guardaban muy en secreto, entonces tenías que ver, observar qué hacía cada uno de ellos para poder atender las cosas. Ok, generas ya este primer contrato, sí, chiquito, etcétera. ¿Cómo va creciendo Iván dentro del sindicalismo? Pues posteriormente de eso llegué a tener pues no conflicto, pero una indiferencia con este amigo, secretario de esa sección.
Y en ese entonces me acerco con Lalo Miranda, que era en ese entonces secretario tesorero. Me acerco con él, le digo, oye Lalo, fíjate que yo ya no puedo trabajar con esta persona, tenemos un conflicto, yo me quiero pasar a tu sección, ¿qué probabilidad hay? Y me dice, mira Iván, entiendo, pero aquí hay veces que todo eso es muy celoso, ¿no? Sí, pero entrarías como soldadito de plomo. Recuerdo bien la palabra que me dijo, como soldadito de plomo desde el principio. Si tú esperas que yo quite a uno de mis compañeros para darte la oportunidad a ti, no, tienes que empezar de cero. E írtelo ganando poco. Y fue donde me mandó en ese entonces a la Hacienda Los Morales como mesero de la brigada de la Hacienda Los Morales. Estuve un poco tiempo porque le ayudaba un poquito más a él en el tema como en la oficina, ir a atender otras cosas. Y así es como que siento que es ese cambio hacia de sección me ayudó mucho en el crecimiento. Si hubiera quedado, yo creo que me hubiera quedado estancado o no hubiera podido crecer. Seguir creciendo. Después de la Hacienda de Los Morales, que empezabas como mesero, ¿qué siguió? Lalo tiene un accidente, se cae de las escaleras, se lastima la pierna, creo que tuvo una fractura. ¿En qué año fue más o menos? Como por el 2012, 2010, entre el 2010 y 2012, no recuerdo bien específico el año. Se cae, se fractura una pierna, y pues me pide que yo lo apoye, lo acompañe a Lalo, a poder ir a sus reuniones, a sus lugares como una persona de confianza, ¿no? Uh-huh. Me involucraba mucho en las reuniones que tenía con los empresarios, y pues eso como que siento que ahí fue donde él me empezó a enseñar, ¿no? Me enseñó cómo llevar a cabo pues ese tipo de negociaciones con los empresarios, ¿no? Muy bien. ¿Cuánto tiempo estuviste con el señor Eduardo Miranda? Pues estuve desde el 2010, más o menos, 2011, hasta pues ahora sí que hasta que él falleció en el 2022. En el 2022 también hubo otro cambio. Ajá, exactamente. Ahí es cuando él también pues tuvo un accidente, muere el amigo Lalo, y entró en un proceso como interino dentro del sindicato de el sindicato de automotriz, que era un ramo muy diferente a mi alma mater, ¿no? Claro. Y que no se escuchaba tan fuerte o tan presente. No se escuchaba tan presente. De hecho, voy a rezar un poquito la historia. En el 2014 yo llegué a Puebla. Ya lo acompañaba yo durante todo ese tiempo, lo acompañaba yo a la ciudad de Puebla. Me involucraba con él en los temas de este sindicato, pero en el 2014 es cuando ya él decide que me voy para allá, ¿no? En el 2014 de la Ciudad de México, entonces, ajá, ya te vas a Puebla. Es correcto. Te haces cargo de cierta forma de la ensambladora, de los temas del sindicato en ensambladoras. Sí, así es. Ok, y de ahí ya tienes una noción, un conocimiento, y se refuerza en el 2022. Sí, así es. ¿Cómo tomas eso a modo personal? Porque veo que pues no ha sido fácil, o sea, has tenido cambios constantes en donde pues la responsabilidad cae sobre ti. Pues sí, es muy diferente porque antes de tener esta responsabilidad que hoy tengo, pues tenía más tiempo con mi familia, podía convivir un poquito más con mis hijos. De hecho, mis hijos, antes de irme yo al trabajo, pues podía yo pasar a dejar a mi hija y a mi hijo a la escuela, los podía entregar a la escuela. Con este cambio, pues hoy ya se hace muy difícil. Ya prácticamente ellos, mi esposa y mi suegra son los que atienden esa parte de poderlos pues llevar a la escuela y estar pendiente de ese tipo de necesidades, ¿no? Para ti, Iván, ahorita que hablas un poquito de tu familia, ¿qué significado tiene en tu vida? Pues muy grande. Yo, la verdad es que a mi esposa y a mis hijos son pues el amor de mi vida. Me desvivo mucho por ellos porque se sientan bien, se sientan a gusto, cumplir las necesidades primordiales de la casa.
pero también poder darles o aportar un poquito de lo que a lo mejor a mí me hizo falta, o no porque no se pudiera, sino por tiempo, por los tiempos de mi mamá que estaba en el ejército. Pero trato de convivir mucho con ellos. Entonces yo los días que estoy, o los fines de semana que estoy con ellos, trato de aprovecharlos al máximo, ¿no? Claro, dar calidad. Exactamente. Calidad, no cantidad. Iván, ahora que tienes esta responsabilidad como secretario general en Puebla, ¿qué consejo le das a estas nuevas generaciones que tal vez están empezando como tú, de meseros, de garroteros, que a lo mejor no están en su rubro, que puedan estar en algún futuro, que les pueda ayudar a decir, sí se puede? Pues tiene que ver mucho la persistencia que uno tenga que tener, ¿no? O sea, hasta dónde quiere, ¿no? Yo llegué a un momento en el que, pues sí, escuchaba comentarios de mi familia, de amigos, donde me decían, no, ¿qué haces ahí? Ni ganas, ni te va bien, porque antes, te vuelvo a repetir, cuando tú eras un mesero de brigada, prácticamente la labor que hacías sindicalmente no había un pago. Tú lo hacías para que te dieran más oportunidades de trabajar en eventos. Ese era el pago realmente, ¿no? O sea, yo ayudaba en la parte del sindicato, y ¿cuál era mi recompensa? Que te daban más eventos en la semana, ¿no? Entonces, pues fui de esas personas que tenían resistencia, ¿no? Estar ahí como cuchillito. Yo recuerdo que cuando estaba yo venía aquí al edificio de la Croc, o estaba en el edificio de la Croc, salí yo de trabajar. Si trabajaba un desayuno, salía yo a las 1, 2 de la tarde, y en lugar de irme a mi casa a poder descansar, venía yo aquí a la Croc a ver qué hacía falta, ¿no? Sí, ¿en qué podías ayudar? ¿En qué podía yo ayudar? Y muchas veces, muchos secretarios seccionales que prácticamente no eran, yo no pertenecía a esas secciones, nos daban trabajo en otros lugares, ¿no? O nos daban encomiendas, exactamente. Y así estuve pues mucho tiempo, pues sí, fue mucho tiempo. Pero en ese cambio del 2014 fue cuando me aparto de todo eso, ya me dedico 100% a atender ese sindicato de automotriz en Puebla. ¿Y le podrías decir a los jóvenes en este caso, pues persistencia? Sí. Que persistan sus objetivos. Sí, pues mi objetivo en algún momento, pues yo decía, pues me gusta mucho ayudar a la gente, me gusta mucho escuchar a la gente, y yo pues decía que quería llegar a esta posición para poder ayudar, ¿no? Para poder ayudar a solucionar temas en específico que en mi momento como trabajador no tuve quien nos pudiera ayudar, ¿no? Cambiar vidas. Cambia, exactamente. ¿Cómo consideras, Iván, desde tu percepción, la gestión del Comité Ejecutivo Nacional? Creo que es buena, es muy buena. Cada uno de sus puntos de vista, o de los estados que ellos atienden, las necesidades que tienen dentro de la organización, porque no todo, siempre he dicho, no todos los estados tienen la misma peculiaridad, cambia. Así es. No es lo mismo en Puebla que en un estado que tenga playa o que sea turístico, ¿no? Sí cambia mucho eso. Entonces, pero cada uno de ellos hace su trabajo de manera pues consciente de poder ayudar, ¿no? a las personas. Y hace ratito estaba yo en una plática, o me hicieron una pregunta parecida, y yo decía que dentro de la organización lo que nos distingue a nosotros era la parte de que somos una organización que atiende nada más los temas sindicales o laborales, sino que vamos en el entorno social, ¿no? Sí, temas sociales, de la familia, del que va más allá del trabajador. Y cada uno de nosotros, cada uno de los secretarios estatales o del Comité Nacional, hace una actividad que ayuda a la sociedad, ¿no? Así es. Iván, estamos ya casi llegando al final de esta plática. A mí es una pregunta de ley en este espacio de Liderazgo con Historia, y me gustaría que nos dijeras si tú crees que un líder nace o se hace. Yo creo que se hace.
las condiciones de vida, las condiciones que te va dando el tiempo o las necesidades, hacen que tú tengas esa ambición de poder cambiar mentes, ¿no? Cambiar personas, ayudar. Creo que sí se hace. ¿Qué es lo más grato, para concluir, Iván, que te ha dejado el sindicalismo en tu vida personal? Cuando tú te encuentras hace poquito me encontré en una entrega de certificados certificados que fue de la universidad, me parece una carrera. Se acercó un chico y me saludó, me abrazó, me dijo, me quiero tomar una foto con usted. Y ya entre la plática yo pues, no detectaba quién era, pero era hijo de una compañera trabajadora. Y eso me llamó mucho la atención, ¿no? Que el chico, pues yo lo conocí pues casi bebé. ¿Niño? Muy niño, y yo ya que terminó su universidad, me agradecía la oportunidad me agradecía que tuvo la oportunidad de estudiar o terminar la carrera a raíz de los convenios que nosotros tenemos, ¿no? Wow. Entonces me llenó de satisfacción saber que dentro del camino conoces gente y que posteriormente su familia tiene esa cercanía, ese reconocimiento hacia ti como persona, ¿no? Claro, la verdad es que el trabajo que hace nuestro líder nacional, Isaías González Cuevas, es incansable, es invaluable. Sí. Con este ejemplo que nos estás dando de historias de vida, de ver muchas otras detrás de, bien lo dices, la CRUC cambia vidas, la CRUC cambia historias para bien de crecimiento personal, y una de esas vidas e historias pues es la tuya, Iván. Yo te felicito, te agradezco enormemente este espacio que has compartido. Yo te puedo describir como una persona perseverante, como una persona que alcanza pues sus sueños, sus metas, que hay una raíz de ello que es pues tu madre, tus tías que te cuidaban, sí, hoy en día tu esposa, tus hijos que te impulsan, y que en ti podemos ver pues esa persona que tal vez yo en un futuro quiera ser, o los compañeros que nos están viendo. Así que muchísimas gracias, Iván, y muchas felicidades. No, muchas gracias por la invitación, Edith. Al contrario. Pues ya lo saben, aquí está Iván González Buendía. Él es secretario general en Puebla. Síganlo a través de sus redes sociales. Por favor, comenten, compartan. Igual escríbanos qué pregunta les gustaría que les hiciéramos a los líderes que estén aquí con nosotros en este espacio. Esto es Liderazgo con Historia. Yo soy Edith Díez. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.